Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Sesión Abierta y este capítulo sí que se viene muy interesante. Si bien los anteriores hemos tenido temáticas muy profundas y muy interesantes, en el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente con mi querido amigo y profesor también, Rodrigo Quiroga, una temática que surgió de videos anteriores donde estuvimos hablando justamente con Rodrigo de crisis, así que lo pueden revisar también, va a quedar aquí abajo el enlace para que puedan revisar ese capítulo si es que no lo han visto, pero hoy vamos a estar hablando sobre la libertad. Así que yo le dejo aquí el micrófono a Rodrigo para que pueda también introducir quizás también cómo vamos a ir haciéndolo similar a la vez anterior, leyendo una frase y cómo la conversación que nos lleve donde desee llevarnos. Rodrigo. Gracias, David. Hola. En el tema que nos metimos. Así que nuestras expectativas no son tampoco definirlo, delimitarlo tanto, pero claro, sí un poco reflexionar, pimponear algunas ideas. Es un tema que yo igual le he estado dando ciertas vueltas, como que desde el ejercicio de la psicología y también desde mis propias ideas de libertad o de cuáles son mis espacios libres o espacios más limitados, por decirlo de alguna forma. Yo creo que este tema es bien interesante porque yo siento que también en ciertas épocas de la vida uno va como es más recurrente esta temática de la libertad, qué es lo que implica para nosotros, y claro, bien como tú dices, nos perdonarán los filósofos, los magíster en no sé, como en sociología, que puedan estar viendo este podcast, que nosotros no vamos a hacer un análisis en ese sentido filosófico, claro, yendo como sino que más bien cómo nos impactan esta temática, cómo las vamos llevando en el día a día o con nuestros pacientes también. Sí, pues. O sea, de hecho yo creo que mucho de lo que pasa en terapia es acercarse más hacia la libertad. Como que uno llega con muy pocas libertades o con muchas restricciones o con el padecimiento, entendiéndolo como una falta de libertad. Claro. Y crece con esfuerzo y con todo el trabajo hacia un espacio más libre. Creo que también esa puede ser una forma como de entender la libertad, como flexibilidad o como... Sí. Sí. No sé si nos metemos de lleno. Sí. Vamos, ¿sí? Podemos ir leyendo Yo tengo una definición muy concreta. No sé si quieres que partamos por esa o partimos por las definiciones. Yo nuevamente le pedí ayuda a ChatGPT. ¿Ya? Para que me diera frases sobre libertad. Ya. Podríamos a lo mejor disparar con una frase. Sí, podríamos leer una, después leer, por ejemplo, la definición casi de la RAE de lo que es la libertad, y después quizás terminar con una tercera que nos ofrezca ChatGPT. Ya. A mí me gusta mucho Carl Rogers. Así que en realidad voy a partir como por su visión de libertad. ChatGPT me citó esta frase: la curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y no habla de libertad, pero ChatGPT me aclara que para Rogers justamente la libertad surge desde la autenticidad y la autoaceptación. Ese es como el requisito para poder ser libre. Autenticidad y autoaceptación. Ajá. Por ahí va la libertad. Yo coincido bastante. ¿Ya? ¿Cómo lo entiendes tú, Rodrigo? Porque, claro, quizás como una pasada rápida por libertad se entiende como hacer lo que uno quiera o como muy ligado a la voluntad incluso, ¿no? Claro. Quiero hacer esto, lo hago. Quiero comprar esto, lo compro. Quiero decirte esto, te lo digo. Como una cosa así impulsiva, en cierta forma también. Pero... creo que yo me estoy cada vez acercando más, porque quizás, tal como dices tú, en otras épocas era otra mi sensación sobre libertad, qué sé yo, adolescencia, otra totalmente la libertad. Pero ahora sí tiene que ver con una capacidad de elegir, más que de hacer lo que uno quiera. Pero la elección libre, y ahí es donde yo coincido con Rogers, porque creo que la elección es libre cuando uno se conoce más, porque estamos llenos, pero así llenos de condicionamientos, de limitaciones inconscientes. A veces estamos impulsados justamente jurando que somos libres, que estamos haciendo lo que queremos, pero realmente estamos totalmente manejados por un miedo. Sí. Y para darse cuenta de eso creo que hay que conocerse. Entonces
en ese conocerse uno logra elegir un poco con más conciencia y de ahí viene otro tipo de libertad al menos. No sé si es la libertad, claro, pero es como otro tipo de libertad. No sé, ¿qué opináis? Sí, es complejo. Yo como me cuesta aprender un concepto, un constructo tan amplio, pero lo que primero se me viene a la mente es justamente ese concepto del conocerse, ¿ya? Como de, claro, tener para tener mayor libertad de acción, de sentir, de estar dentro de lo que sea, como esta capacidad de poder decidir o elegir. Yo lo llevo un poco por ahí. Me da la sensación, en base también como, no sé por qué me resuena tanto esto, como desde el psicoanálisis, cuando hablaban esto de que hay aspectos que son inconscientes a nosotros, claro, ¿cierto? Como que tenemos un aspecto inconsciente y que bueno, para poder tener esta posibilidad de tener un espacio inconsciente necesitamos un aparataje psíquico que permita la instancia de que algo se pueda reprimir y llevar a ese espacio inconsciente, ¿cierto? Que eso es como algo más como de estructuras. Pero cuando yo estudiaba esto, claro, me pensaba, el inconsciente, uno dice ya lo que uno no recuerda, ¿cierto? Cosas que están reprimidas, pero esos aspectos que están reprimidos o a nivel inconsciente son aspectos tuyos de experiencias que ellas, por lo general o principalmente por una connotación anímica muy fuerte, están ahí reprimidas. Yo lo veía como en un relato, como si nuestro relato histórico fuera como una película, una cinta como de video, y como que tuviera partes recortadas, como que no están, ¿ya? Así como yo iba entendiendo. Entonces, en la medida que, no sé, te pasa un evento desafortunado y uno reprime esa información, la hace inconsciente, te queda ahí como un espacio en blanco. Otro espacio en blanco, otro espacio en blanco. Entonces, cuando queremos volver a nuestro relato histórico, vamos viendo esta historia con algunas partes perdidas, como si una serie, una película, le faltaran minutos de la película. Entonces, de repente, oye, pero ¿por qué apareció esto acá? ¿O por qué estoy aquí? No entiendo, no logro entenderlo. Claro, desde estas teorías, desde estos modelos, se va explicando un poco así que, claro, a nivel inconsciente vamos quedando un poco escindidos o cortados. Entonces, lo que yo pensaba ahí es que, claro, pues si es que nosotros vamos teniendo una mayor capacidad de ir conociéndonos a nosotros mismos y reconociendo nuevamente estas partes que están un poco ocultas, vamos a poder ir entendiendo, como hablamos también como en el capítulo de las crisis, vamos a poder ir conociéndonos de una mejor manera y pudiendo entender por qué tomo esta decisión y no esta otra decisión. Y como decía Jung, incluso igual que, claro, que no somos inconscientes y vamos cayendo en estos patrones repetitivos, cayendo en las mismas parejas, cayendo, no sé, porque las mismas cosas me enojan. ¿Pero por qué me enojan? Entonces, quizás si vamos yendo a un punto más profundo, y ahí es como te digo, esta primera idea que se me viene es muy desde esa línea, más claro, como desde la psicología. Claro, quizás si es que nos vamos conociendo mejor, vamos pudiendo entender mejor también por qué tomamos esta decisión y por qué no tomamos esta otra, y ahí quizás podemos empezar a ser más libres también de obrar sobre ya, no quiero tener este patrón de conducta, voy a intentar cambiarlo, y ahí puede que podamos entrar en un proceso de terapia, sea la que sea, pero para ir justamente en pos de ese autoconocimiento. Entonces eso es lo primero que como que se me viene a la mente con el tema. Sí, yo creo que ese es súper buen ejemplo, porque uno podría nunca cuestionarse, pero claro, está repitiendo y eso no es realmente libertad, po. Claro, y no tienes libertad. No tienes libertad, realmente estás siendo impulsado, estás siendo llevado a hacer algo, y entendamos que es algo que te trae malestar o te trae dolor, sufrimiento, digamos. O sea, probablemente nunca vas a criticar algo que te traiga placer y que lo estés realmente repitiendo, pero ahí hay una falta de libertad. Entonces, sí, yo creo que el conocimiento el autoconocimiento podría ser un punto bien interesante o importante al momento de pensar en ser más libre. Nos ayuda como a ser un poco más libre, yo siento como... Claro, y ahí voy donde eso de elegir, o sea, ya, ahora yo sé que si quiero puedo repetir este patrón, pero también sé cuáles van a ser las consecuencias, entonces voy a tomar este otro camino. Claro. Que no necesariamente es fácil, que eso es interesante de la libertad, porque a veces la libertad se siente como que es impulsiva, es la voluntad y es como poder hacer lo que uno quiera, pero hay veces que vaya a querer hacer esa otra cosa, ese patrón. Sí. Y justamente
tu libertad va a ser poder salirte de ahí y pagar ese precio o ese sufrimiento o ese esfuerzo, por decirlo. El tema es que después yo creo que cuando eres consciente puedes asumir las consecuencias de ese acto. Eso yo creo que igual es importante. Me acuerdo un capítulo que hablamos también con Aldo, con un compañero de musicoterapia, y él hablaba del tema del mindfulness, claro, como un tema de poder no enjuiciar como las emociones, las sensaciones, ¿cierto? Ya sea positiva o negativa. Porque uno por lo general, como bien tú dices, enjuicia lo negativo, pero lo positivo ahí uno está calladito porque por los beneficios que tiene. Pero claro, en la medida que uno puede ser más consciente, yo puedo asumir también las consecuencias de eso y ser más libre también asumiendo, no sé, por las personas que fuman, por ejemplo, y saben quizás como que le hace mal el cigarro, y en un momento yo creo que hay dos tipos de fumadores. Uno que es como más inconsciente y es como más el acto compulsivo de ir fumando, de fumar como sea por lo que sea, o otra persona que ya como quiero fumar. Tengo el deseo y ya entiendo las consecuencias, que es justo un poco la frase, la definición, pero lo decido. Tengo la libertad como de obrar sobre esto, asumiendo las consecuencias también, que es justo lo que viene después en la frase. Sí, ese es un buen ejemplo porque sí, pareciera que la libertad tiene algo de conocer y estar dispuesto a pagar, claro, en el sentido de pagar un precio. O sea, todo tiene un costo, y en el sentido de realmente saber cuál es el costo y decir, bueno, sí, yo voy a ir por acá. Porque el que fuma como compulsivo, digamos, toda la compulsión no es libertad. Pues. Claro, entonces, ahí estás como atado a esa... Estás totalmente atado, estás manejado. Entonces, en ese no estar manejado, yo creo que se pagan altos precios a veces, o harto esfuerzo también, pero eso que emerge, esa como sensación de autodominio, no lo sé, tiene como gusto a libertad, no sé, como que también por ahí va en algún sentido. Sí. A mí me pasa que, por ejemplo, todo esto que hemos estado hablando, estos 10 minutos, es un aspecto de la libertad, pero muy centrado como al ser humano, no sé, como a la conducta, muy como somos psicólogos, lo llevamos por ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las libertades, no sé, sociales? Como que ahí nos vamos metiendo en otro tipo de áreas, las libertades sexuales, las libertades políticas, como que ahí también hay todo también un sistema social creado, no sé, políticamente, sin entrar en partidismo, pero así como hay una estructura social que yo creo que, claro, se necesita, así como psicológicamente necesitamos estructuras que nos ayuden a dar un sentido y ordenar todo lo que ocurre internamente a nivel de la psiquis humana, social y culturalmente también se necesitan estructuras que nos permitan, no sé, como poder hacer que la sociedad sea un poco más llevadera, ¿cierto? Y no gane la ley del más fuerte, entre comillas. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que uno tiene que pagar por esas libertades? Ese es el tema como bien, porque aquí hablamos como, claro, no sé, por la consecuencia de que si yo fumo, claro, no sé, pues me va a hacer mal a nivel de los pulmones, quizás puedo desarrollar, no sé, un cáncer en el peor de los casos, yo asumo esas consecuencias. Pero cuando es a nivel más macro, como, no sé, a nivel social, ¿cuánto yo estoy dispuesto a transar o ceder en pos de las libertades? Y ahí yo creo que también empiezan a surgir hartos discursos muy coercitivos en algún caso, como en pos de esa libertad tuya. Sí, interesante eso, porque sí, es verdad, la libertad yo creo que no deja de ser en una dialéctica con la vida, o con el entorno, con tu contexto cultural, o el país donde naciste, o con tu condición socioeconómica. Está siempre, yo creo, en conversación, por decirlo de alguna forma, con las restricciones que hay dadas, por decirlo también, que son distintas en cada época, que son distintas por país. Y es súper interesante porque ahí igual me vuelvo un poco a lo que decía Rogers, que la libertad igual tiene que ver con la autenticidad o con el ser uno mismo, cada vez más, que tiene que ver con sacarse condicionamientos psíquicos, pero también a veces el costo de ser libre va a ser ir un poco en contra de estructuras que ya están puestas. Y gracias y qué bueno que así sea, porque así es como han ido cambiando estructuras que quedan obsoletas, ¿no? Porque alguien paga el costo con su sensación de libertad, o sea, logra esa libertad, digamos. Pero es súper interesante porque
también uno podría decir, bueno, pero no quiero pagar el costo, no sé. Sí, como sí. que eso tiene otras consecuencias también. Sí, es un tema muy, 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 muy interesante. Y no sé si está libre como que no sé si la libertad está libre del límite. Como que tiene que ver en esa relación, yo creo, como libertad y tope, como siempre está, siento, ¿no? Sí. No sé si se logra una libertad sin límites. Sin límites, una libertad como absoluta. Absoluta, yo no sé si eso se alcanza en esta vida, al menos. Sí, yo no encuentro tan posible, eso es como complejo, pienso como... Capaz que ni siquiera deseable, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, una libertad así absoluta, llevándolo muy así, como te decía... Antes de entrar, como yo siento que finalmente la libertad es como, al menos como yo la puedo ir conceptualizando, es muy así como en áreas muy específicas, como muy, no sé, como esto que estamos hablando, ser más consciente de mis actos y tener la libertad de elegir. Ya, hay no sé, como una brisa de libertad a la cual yo puedo como optar. Pero claro, no sé, no soy libre en cuanto a poder llegar y dejar de trabajar, por ejemplo, porque necesito las lucas. Exacto. No soy libre porque las responsabilidades que tengo como papá. No soy libre en eso. No soy libre como pareja. Muchas cosas te van quitando una libertad que finalmente yo creo que es muy difícil de poder tomar en un sentido completo. Y lo que a mí me lleva a la sensación cuando hablamos como de una libertad absoluta, lo llevo como algo muy regresivo, casi como estas instancias como, no sé, cuando estás en el útero, que ahí incluso no eres libre porque dependes de una madre, sí, claro. Pero como a nivel de estado psíquico, como estos que dicen como esta, ¿cómo era que planteaba Freud al inicio? Como esta... se me fue el concepto, pero era como una... Como fusionado, Claro, como que uno es todo, como perverso polimorfo, como en esas etapas muy tempranas donde ahí tú eres una integración y eres uno con el todo, po. Incluso antes del ingreso del lenguaje, que ahí empezamos como a delimitarnos, eso no, esto es tal cosa. Pero antes de eso como que uno es uno como con el todo, po. Esa es la sensación que a mí me da como el tema como de la libertad, cuando no hay como división, cuando uno está, incluso lo podemos llevar como una lógica más desde las lógicas espirituales, cuando uno ya pierde su subjetividad como entidad subjetiva del David, ya no es el David físico, no es el Rodrigo físico, no es el alma del Rodrigo, sino que ya se funde con la totalidad y ya como que se pierde tu subjetividad. Ahí yo siento que realmente hay una quizá instancia, o para mí eso sería como una libertad. ¿Y eso es un estado? Claro, eso es como dentro de las lógicas más como... ¿Al que se llega o se busca o se tiende? ¿No? Uno en teoría como que vendría de esa, que es como una totalidad. Y uno como bueno, hay distintas como paradigmas y miradas respecto a ese fenómeno, pero uno de esas como un Dios o una totalidad emerge como en un plan como subjetivo, como un alma del Rodrigo que viene como a experimentar algo en esta encarnación. Esa alma que ya es tuya, subjetiva, ya tiene, por decirlo así, a mí me gusta mucho verlo como desde la música, como que ese todo es como una pluripotencialidad de armonías. Están todos los sonidos. Pero tú cuando empiezas a hacerte tú subjetivamente, el Rodrigo, por ejemplo, o el alma del David, ya tiene, no sé, pues una escala de re mayor. Empiezas de esa pluripotencialidad de ondas, de vibraciones, elegimos estas que son una tonalidad y después eso encarna en tu cuerpo físico, ya Rodrigo aquí presente, pero después, claro, cuando desencarnamos es lo mismo, po. Muere el cuerpo de Rodrigo. Claro, eso te iba a preguntar. Muere, o sea, es una vez que uno... Claro, después tú mueres, después como esa alma tuya, todavía tuya, con todo tu aprendizaje aquí, sigue emergiendo y después ya llega un punto donde ya se pierde la subjetividad, porque ya como que no... Ya, ahí yo siento que me da la sensación que eso es como una libertad, pero eso es algo que ya es... Claro, y no sabemos si lo alcanzamos a ciencia cierta, digamos... Es más teoría que... Es más teórico, claro. Pero interesante esa idea porque sí creo que la libertad está enmarcada dentro de lo real. O sea, como claro, que hay que ser muy realista. Y eso significa aceptar la realidad como es. O sea, claro, yo no puedo dejar mi trabajo. Yo también tengo un cuerpo que tiene límites. O sea, yo podría decir que mi libertad es estar despierto 24/7, pero no puedo. O sea, entonces... Creo que va de la mano con una aceptación,
sin juicios, digamos, una real aceptación, porque si no viene con una fantasía de que la vida debería ser, o los límites deberían ser menos o más, y eso no es realmente, creo, libertad. Como que parte por esa aceptación, y con esto que tengo y que son mis limitaciones, también yo estoy muy limitado, tengo distintos rasgos y no puedo hacer todo. Y a partir quizás de esa aceptación real, que también habla un poco Roger, como de esta aceptación y de autenticidad, con eso tal vez como ver cuál es el potencial, no lo sé. Pero es interesante porque, claro, la libertad así como ideal o como polo extremo es más teórica, digamos. Es más teórico, claro. Ahí me acordé del concepto, era narcisismo primario. Es el concepto que del psicoanálisis plantean como estas primeras concepciones como del sujeto, que es como, claro, un narcisismo. No estoy diferenciado. Tú eres todo, tú eres todo. Tú eres madre, tú eres tu entorno, tú eres todo. Exacto. Entonces ahí hay una... Que claro, en el contexto de inserto en la realidad sería súper patológico. Claro. Por eso se vuelve las estructuras que no logran ir haciendo ese proceso de ir entendiendo ahí. Y un poco como lo que hablábamos antes, esto de la criminalidad también, po. Como que ahí se pierden esos límites que son ya más instaurados como por la sociedad, donde tú, bueno, es lo que quieras y lo hago. Como... Exacto, claro. Y ahí es donde yo estaba pensando el tema de la libertad, que claro, nosotros lo llevamos como desde un punto de vista más psicológico, quizás más social, pero también ya que estamos dentro de la sociedad y dentro de todo un contexto, me lleva a la sensación, y a ver qué piensas tú también, de que es complejo porque también se nos insertan ciertas ideas de lo que nosotros deberíamos conceptualizar o entender como libertad. Y sobre todo en un contexto tan de repente perverso como en el que estamos, como de esto del capitalismo, en el más amplio sentido de la palabra, entendiendo, no necesariamente en lo político y partidista, pero en esta lógica del consumo, claro, del tener. Libertad de hay un concepto que salió mucho en la pandemia que decía, era como esto, como lo veo y lo quiero y lo tengo, una cuestión así como lo veo y lo tengo, como entonces esa es como tus libertades, de poder comprar y tener lo que tú quieras, y esa es como la libertad. Y es complejo porque ahí nos vamos como poniendo muchas como fantasías, como mucha charla, mucha pirotecnia, frente a algo que quizás la libertad, como hablamos aquí, que es muy complejo, pero tiene que ver con cosas mucho más sutiles, mucho más sensibles, mucho más desde una aceptación personal, que ahí no lo lleva al tema del tener, po, como... No, y además que es como... La manera en que se crean necesidades, uno jura que está siendo libre porque se pudo comprar tal cosa, pero esa necesidad es totalmente creada, ¿no? Entonces sí, hay una ilusión de libertad muy en el tener, incluso en el hacer. Yo diría que la libertad más primigenia, o la más como, por ponerle un nombre más, no sé si verdadera es la palabra, pero por lo menos la que yo siento más importante, es como de ser, como libertad de ser. Claro. Y en esa libertad de ser no se da por sí sola, porque te van a justamente decir qué es libertad, qué no, qué se puede hacer, qué no. Y el camino hacia esa mejor libertad o ese tipo de libertad, creo que tiene que ver con ir siendo cada vez más, pagando esos costos, pero ir siendo cada vez más uno, o ser. Cuando tú hablaste de la melodía, también me imaginé qué bonito, porque claro, es como que te mandan, tú vas a hacer un tono de re mayor. Ya, pero en el camino te metieron un montón de sostenidos y que no, pues que el re mayor no está bueno, tiene que el re mayor, el mi es el que se lleva acá. Entonces tú al final vas moviéndote por todas las notas hasta que en algún momento, siento yo, llegas a un estado, o vas llegando, te vas acercando, yo no sé si se llega tal vez, pero te vas acercando a ese re mayor. Claro. Y cada vez eres más re mayor. En una sociedad que te va a decir igual que el mi y el fa son mejores tonos, o que, ¿cachai? Y aún más, yo siento que, por ejemplo, eso es lo que yo planteo mucho desde una idea que he ido planteando, que es como desde la cosmovisión desde el sonido, así la llamo, así como para darle parafernalia, pero justamente eso, yo siento que
también tomando ideas desde las corrientes espirituales, corrientes psicológicas, yo siento que venimos con una impronta, venimos como con una esencia. Como sí. No somos tabula rasa ni por si acaso, totalmente. Pero venimos con una esencia, esto mismo que decíamos, ya el David viene con una esencia de re mayor. Eso quiere decir en términos musicales que mi escala va desde el re, mi, fa sostenido, claro. Sol, la, si, do sostenido y re. Tengo dos alteraciones de fa sostenido y do sostenido. ¿Qué pasa si mi familia, yo nací en una familia donde su escala natural es de do mayor? La escala de do mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si. No hay alteraciones. Claro. Entonces, por ejemplo, mi fa sostenido, que quizás simbólicamente es una emocionalidad exacerbada, en ese contexto va a decir, oye, pero David, pero ya no le des tanto color, si eso no te problemes tanto o no llores. Entonces voy a empezar a esa escala natural de re mayor a sacarle el fa sostenido, a hacerle un fa natural. Entonces empiezo a bajar mi emocionalidad y el do sostenido lo mismo para encajar en esto. Tal cual. Yo siento que eso es un proceso natural, las familias no necesariamente lo hacen intencionalmente, pero ocurre, y yo siento que en el devenir de los años, cuando vamos a terapia y cuando vamos creciendo, el tema está en poder ir reconectando con esa esencia, volviendo a ser un fa sostenido, un do sostenido, pero incluyendo también dentro de tus armonías, oye, yo puedo tocar en re mayor y en do mayor. Tengo esta posibilidad también, como no negándolo, como sino que ahora puedo tocar, no sé, cumbia y toco jazz, porque mi familia era jazzista, pero yo me gusta la cumbia, entonces tengo las dos opciones y poder ir integrando esos dos procesos. Y ahí yo siento, justamente ligándolo quizás al tema de la libertad, soy más libre también, pero tengo que ir entendiendo y aceptándome eso que va como más a nivel de esencia también. Como, no sé qué opinas tú. Sí, encuentro súper linda la... Bueno, no sé en realidad si lo estás diciendo como metáfora o realmente tú también consideras que cada uno tiene sus sonoridades. Claro. No lo sé, pero lo encuentro súper lindo. Y es tal cual, me hace pensar que la libertad, en ese sentido, de esa mirada, que es como que tú vas a llegar con una esencia, vas a chocar con otras formas y con aspectos que van a ponerse como que son deseables y otros no, por tu familia, por la sociedad, por lo que sea. Y el camino de todos, creo yo, no hay nadie que se salve aquí como ser humano, es ir conectando con eso, ir como costeando esa libertad y es un camino, o sea, es interesante mirarlo así porque siento que quizás en eso lo compartimos todos. Como ir buscando, conquistando. Esa palabra me gusta, de que la libertad siento que se conquista porque no es como... No conquista de aquí, esto es mío, claro. Sino como de que se gana, porque siempre va a implicar, creo que ese tipo de libertad más verdadera o algo, va a implicar ganarse un espacio, o pelear un poco, o pagar un costo, claro. O esfuerzo, o sufrimiento, o superar un miedo. Yo creo que el miedo tiene mucho que ver con la libertad, en el sentido de que hartas libertades son coartadas por miedos. Entonces está bonito eso, yo creo, como mirarlo como un camino al que venimos también. Como un proceso. Como un proceso al que venimos, sí. Hola, soy David Silva y si te está gustando el contenido que estás viendo en este video, te invito a que puedas visitar también mi página www.psicosimática.com, donde podrás encontrar más información del oráculo del sonido y de todos mis libros, cuencos tibetanos y su utilización como herramienta terapéutica, los chakras desde la psicología, musicoterapia y sonoterapia, diálogos hacia una salud integral. Así que si tienes más dudas, también me puedes escribir al mail psicosimática@gmail.com. Nos vemos. Rodrigo, a mí me gustaría llevarte también como algunas concepciones. Yo crecí en una familia profundamente evangélica, por ejemplo. Mi familia es del sur de Coronel, mi abuelo era pastor, fallecido, mi abuela era pastora, mi papá era el pastor, entonces hay como un linaje asociado a lo religioso, claro. O sea, ni siquiera a lo espiritual, claro. Como a lo religioso. Claro. Y muchas de las visiones que uno, claro, con mis primos, que algunos estudian filosofía, psicología, vamos teniendo un desarrollo un poco más profundo y abierto también de lo que implica la religiosidad, llevándolo al tema de la espiritualidad. Pero siempre hay un concepto que hablamos y te lo quiero plantear también aquí para la conversación respecto a cómo concibes tú el tema del libre albedrío.
Viste que esto de repente viene como desde las tradiciones más espirituales, o como que uno tiene ese libre albedrío para decidir, como que el ser humano viene con eso, que viene, es como bien desde incluso como un concepto más como filosófico incluso, porque al menos yo, por ejemplo, cuando estudiaba Cábala, y en varias otras también disciplinas espirituales plantean que en verdad no existe el libre albedrío, como que es una ilusión. Es una ilusión necesaria para tú poder seguir en este proceso, pero que finalmente a lo que tú viniste, ya sea como tu proceso espiritual, de alma, que eso es como lo que realmente importa dentro de estas tradiciones. Lo pongo entre comillas porque para mí la experiencia humana es vital, es fundamental el sentir el goce, el odio, el enojo, el placer sexual incluso, es fundamental para incluso ese proceso espiritual, pero como que aquí plantean en estas corrientes que no existe libertad en el fondo, como que ya hay una casi como predestinación en la cual finalmente tú puedes tomar ciertos caminos diferentes, pero igual vas a llegar a tu misión de alma, por decirlo así. Y ahí, claro, se nos contrapone el tema de la libertad, porque ahí finalmente no somos libres, pues. Estamos predestinados. No sé qué te ocurre. Sí, yo creo que es una mirada, bueno, de partida que genera mucha como humildad, ¿no? Así como porque te están diciendo, bueno, tú puedes creer que tienes como todas estas libertades, pero en realidad esto que tú crees que decidiste tú ya estaba trazado, ¿no? Porque por ahí va, ¿no? Como que hay un plan trazado, claro, y que uno se mueve un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero va hacia el mismo punto. Claro. Oye, yo tengo como cierta afinidad, no conozco mucho con la espiritualidad, porque sí creo que hay mucho más de lo que sabemos. Entonces no... En cierta forma yo creo que pone nuevamente el contraste, como realidad y lo que me gustaría, es como lo que puedo al final. Claro, claro. Y aquí lo pone, pero siento que en un nivel como más macro, así como, bueno, aún así, con todas estas libertades, hay un nivel más macro que es un plan que está trazado. Ahora, creo que no es realmente contrapuesto. No sé si voy a poder darle como forma a esta idea, pero tengo la sensación de que cuando uno empieza a ser más sí mismo, que sí, voy a simplificar que ya ser más uno mismo es ser más libre, como por muy simplificado, pero en ese ser más uno mismo también es uno más la esencia con la que vino. Podríamos pensarlo así. Y en ese ser más la esencia con la que vino, creo que también hay un encaje con la vida. No sé si me explico, claro, como claro, que uno puede estar luchando con la vida, luchando con la realidad, luchando con que no tení estas libertades o tenís tal y cual restricción. Pero cuando te vais como sacando esos condicionamientos, te vais sacando las capas, te vais sacando los miedos, vais llegando a un punto que al final igual es más alineado con el... No sé si con el plan, ¿cachai? Claro, claro. Pero por lo menos con el flow o con el ritmo de la vida. Y en eso estáis más en sintonía, no sé, ¿cachai? Sí. Es como casi que uno se prepara para ser mejor antena. Hay gente que lo mira como una... Sí, como claro, que uno capta nomás, ¿no? Pero, o un canal, hay gente, yo he escuchado que también se habla de ser un canal. Y me parece linda esa imagen porque uno se va limpiando como canal para que finalmente la cosa pase más fluida. Claro. Y en eso sí, pues no es contrario. Limpiarse según tú, porque claro, tú dices como que uno se va depurando o alquimizando, ¿cierto? Sí, se me viene como la alquimia, como que es un proceso de ir limpiando, pero claro, de qué es lo que uno... A mí se me vienen ideas como de los conceptos estos, como lo que hablamos, como de estos conceptos familiares, sociales, culturales, políticos, como que claro, uno va a ir... A mí me da la sensación, sí, de que no siempre ese depurarse tiene que ver con un antagonismo así acérrimo, como ya, no soy nada de mi familia, o no sé, en mi país, como renegar de todo para buscar una esencia, porque uno igual es eso, no sé, nosotros somos chilenos, no vamos a dejar de serlo y tenemos una historia atrás que nos lleva a ser como somos, nacimos en una familia X, entonces... A mí me gusta también esa concepción, como lo planteas tú también, como
porque lo lleva a algo como muy desde lo natural, pues. Como la naturaleza tiene flujo, no sé, pues todo el universo tiene un orden, tiene como una armonía, como la naturaleza, para qué decir, como que son procesos que están tan bien hechos, como pensados, llamémoslo, que es como, qué lindo sería poder estar un poco más alineado a esos conceptos que son tan respetuosos muchas veces también entre sí, o sin los juicios que tenemos nosotros. No sé, por ejemplo, ciertas especies, no sé, hormigas que tienen que comerse a otras especies más chicas, pero no es como algo como quizás nosotros lo entendemos más desde un conquistar, es por necesidad, es como una cosa súper como tampoco de ir a acumular o ir hacia a exterminar a la otro, sino que lo justo y necesario, como lo hago por una cuestión como de... Y es interesante igual ahí, porque claro, no somos libres, pero en algún punto sí también, pues como lo que decías tú, pues como interesante esa concepción igual. Me surgen varias cosas. Una, pensar que nosotros, siento como raza, somos la menos alineada con el ritmo y con la vida y con... que quizás es justamente lo que se busca, ¿no? Como que nosotros vengamos aquí un poco como casi descolocados o a no entender y buscando significado para que se produzca tal vez algo más... un crecimiento de alguna forma. Y por eso se siente como un proceso el de irse alineando. Pero por otro lado, sí, tal cual como tú decís, el que está viviendo en oposición a sus papás o en oposición a eso que cree que no es, está súper dominado, no está libre, ¿cachai? Porque estás todo el tiempo viviendo en función de aquel elemento o esa cosa externa que tú crees que no eres. Claro. Pero desde un lugar de oposición, de lucha contra eso. Entonces no estás siendo libre realmente, porque mientras el otro se mueva para la izquierda, tú te vas a mover para la derecha y así. Claro, entonces no, eso no es libertad, ¿cachai? Por eso y ahí vuelvo al autoconcepto, al autoconocimiento que habíamos mencionado, que no es solamente lo que uno piensa que es. O sea, de verdad que se descubre, no es como que uno lo sabe, es como se va descubriendo. Entonces, ni yo sé quién soy realmente, pero lo voy sabiendo, y me voy dando cuenta que, claro, quizás oponerme a A no era realmente quién soy, sino que soy un B con algo de A o un C, no sé. Sí. Entonces es engañoso. Yo creo que no es que uno lo sepa, sino y tampoco... Se va descubriendo. Pero el autoconocimiento me parece bien vital para eso. Como... Sí, yo lo pienso, por ejemplo, esto último que tú planteas, lo veo, por ejemplo, con mis hijos. ¿Okay? Porque uno como papá va imponiendo su verdad a la de los niños. Bueno, y es parte de... Claro, y los niños no tienen... No hay una libertad en el fondo. O están más restringidos. Porque claro, ellos no saben que uno está en la crianza, implica como traspasarle tu paradigma de cómo ves la vida a tus hijos. No sé, como yo... no sé, yo por ejemplo camino tranquilo en la calle y mi hijo, no sé, también camina tranquilo. Pero si yo fuera un papá, oye, cuidado, es que guarda tus cosas, como con más aprensiones, eso sería lo que él vería como lo que es su verdad en el fondo. Claro. No hay libertad en ellos porque están aprendiendo. Son súper dependientes. Y uno coarta mucho también las libertades de ellos porque, claro, hablando con otros amigos que son papás, pucha, que fome, porque el rol de padre muchas veces es estar como, no vayas para allá, ten cuidado, no, esto no puedes comer ahora. Es como muy restrictivo porque estás como instaurando normas. Claro. El tema está en que en la medida que uno, yo creo, como papá pueda llevarlo, o como pareja, o como quien sea, tú como puedas transmitir ideas más flexibles y dando opciones. Mira, hijo, esto yo lo hago por tal cosa, porque esto es lo que yo pienso. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Ponerlo incluso desde etapas muy tempranas y muy básicas en diálogo también. Como que puedan también ir desarrollando un sentido, a ver, claro, tú piensas eso, entiendo por qué llegas a eso. Quizás ahora queda como una idea así media loca, pero quizás en la adolescencia internamente van a estar esos diálogos internos como ya, no sé, la voz paterna diciendo como, hijo, esto es lo que yo creo que es lo correcto, por algo yo hago esto, ¿qué crees tú? Ya internamente, quizás cuando ya seas más adolescente o más adulto, ese diálogo interno va a ser claro, esto es la norma, esto es lo que me diría mi papá, mi mamá,
pero internamente también siempre me inculcaron como, ¿qué harías tú? Como esa parte más de... Interesante, tú, como ir siempre... Como plantearles e instaurar ese chequeo con uno versus claro, lo que viene de afuera. Esto lo quedó pero poco, pero ¿cómo lo sientes tú? Como, claro. Y ahí creo que en lo mismo, como, y bueno, para qué decirlo en la psicología, en la medida que podamos ir teniendo también más diálogo, no solo con otros, que nos abre para ir conociendo el mundo de otras personas y ver qué resuena o no resuena con uno, pero también ese diálogo interno, de repente poder dialogar mis partes, mi área más lógicas con mi emocionalidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo planteo? No sé, mi espiritualidad con mi parte más lógica. ¿Por qué no puedo sentir esto como de la espiritualidad? Claro, porque quizás tengo un planteamiento teórico muy rígido, por ejemplo. ¿Y cómo dialogan esos dos aspectos que los tenemos? Entonces yo siento que, redondeando un poco, claro, como en la medida que uno pueda ir permitiendo esa flexibilidad, esa como más opciones, también uno es más libre también. Como... Eso creo. Como que, claro, como que les estás instaurando o mostrando que siempre hay como espacio para uno tener una opción o una sensación o una vivencia, una experiencia, y que sea similar, distinta, opuesta claro. a lo de afuera, a la norma, a lo... Pero igual ahí está anclado el tema de la libertad con la decisión, pues. Está como muy como en el diálogo. Claro, porque tú también tienes que decirle, bueno, tú eliges si quieres, pero bueno, estas son las consecuencias, claro, y estas serán las otras consecuencias, sí. Claro. Sí, es súper interesante. Yo he estado como ojeando un poco en realidad a Rogers y habla harto de la congruencia entre la experiencia vivida, el organismo. Él se va mucho al organismo. Yo lo entiendo más como, más que las sensaciones solamente físicas, que también como a lo orgánico, quizás a lo que uno viene, ¿no? Entonces como harto de irse hacia chequear con uno, cosa de que lo que yo pienso o lo que muestro o mis acciones y mi experiencia, mi sentir vayan teniendo más congruencia, como más estén un poquito más alineados. Porque quizás en esa incongruencia también se va perdiendo libertad. Libertades, sí. Claro, libertades. Sí. Pero vienen un poco de eso, como sentir que yo tengo que hacer otra cosa porque lo que yo tengo aquí o estoy sintiendo aquí o es indeseable o voy a ser rechazado o me va a traer problemas. Entonces es bien es bien complejo. Como hablamos pero, al inicio, sí. Este tema es complejo y esto que tú hablas, quizás para ir cerrando las ideas, yo pensaba mucho en esto que tú hablabas, como también las libertades y en el ser más uno mismo, como en esta esencia que hemos estado hablando. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, psicología junguiana, que hablaba todo el tema de las máscaras, esto que uno se pone, ¿cierto? Para poder relacionarse y finalmente poder estar con un otro. Aquí, por ejemplo, nosotros nos conocemos, no sé, como estudiante, profesor. Entonces yo te conocía mayoritariamente antes a ti en tu rol de profesor. Ahora ya que somos un poco más cercanos, también hay otro tipo de rol. Pero yo no te puedo conocer como hermano, por ejemplo. Claro. Porque no eres mi hermano, no somos hermanos. Como pareja, porque no somos pareja. Como, no sé, como taxista, porque no eres mi taxista. Entonces hay tantos roles que efectivamente lo somos, porque yo soy hermano, yo soy pareja, yo tengo tantos roles que yo los soy, pero contigo no lo soy. Entonces hay muchas facetas mías que no se pueden mostrar. ¿Por qué no yo me tengo que mostrar en una sola forma? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que, tomando el tema de la congruencia, yo siento que, claro, hay muchas veces que las personas van perdiendo o restringiendo su libertad de ser, de acción, porque esas distintas maneras en cómo se muestran en el mundo son muy dispares. Entonces en el trabajo, por ejemplo, trato de mostrarme de una manera muy intachable, muy pulcra, muy responsable, pero quizás en mi vida con mis amigos soy totalmente lo contrario. No está mal eso, pero si es que, por ejemplo, en alguna circunstancia X se logran juntar tu mundo laboral con tus colegas del trabajo, con tus amigos de la vida, se llegan a juntar en un mismo lugar, tú ahí como que colapsas, no sabes qué hacer porque son tan dispares la forma en cómo te muestras. Claro. Ya, eso multiplicado por mucho, porque yo soy distinto con mis hijos que como soy contigo, soy distinto a mis pacientes cuando atiendo porque es distinto el contexto, con mi pareja también soy distinto, con mi madre también soy distinto. Entonces
Yo creo que en la medida que podamos ir sintiéndonos más genuinos, ya sea en el trabajo, contigo, con mis hijos, con mi pareja, con el Jaime que está ahí tras las perillas y le mandamos un saludo, con todos, voy a poder sentirme también más libre para poder actuar, po. Y ahí volvemos al tema de la libertad y la congruencia. Oye, qué buen punto, porque eso también creo que lo complejiza harto. Una de las cosas que rescato de ahí y que es muy bonito es que en esto que dices tú, como que yo soy una persona cuando soy pareja de, o cuando soy alumno de, o cuando soy cuánto uno se conoce también en la relación con los otros. O sea, todos mis espacios o mis instancias al relacionarme con los demás las voy conociendo también, que eso es muy bonito. Te permiten experimentarte en esos roles. Exactamente. Uno se experimenta, por raro que suene, a partir de los vínculos con otros. Y quizás haría la distinción, porque sí hay roles, hay ciertas normas, hay como espacios que son para estas cosas, espacios que son para otras, que también a veces eso va cambiando culturalmente, pero finalmente estamos insertos en una cultura y que seguir la norma tiene algo de también adaptativo. Y hay otros que yo siento que se rigidizan a un punto en que yo siento que no puedo flexibilizar esa máscara o no puedo sacármela, porque si no, que es como más desde el soy, o sea, si no van a ver lo que soy y eso que soy va a ser rechazado y eso te domina mucho. Estamos hablando de la falta de libertad, siento que ahí esa es como de las peores jaulas, que es cuando uno siente que no tiene que ver ya ni siquiera con el rol que estás cumpliendo, sino como que esto que estoy poniendo es para tapar esto que estoy ocultando, y ahí creo que esas son de las grandes faltas de libertad, o de las grandes conquistas que hay que hacer también para tener mayor libertad. Y sí, si uno se va sacando esas, como siento yo, máscaras media enquistadas, como que se te pegó, como que se te hubiera pegado casi, ¿no? Porque está bien ya ponerse un rol, ya me pongo la ropa, pero es como que si te hubiera pegado la ropa a la piel, casi. Claro, como ser ese rol. Claro. Como... Y lo tengo que ser porque si no, en oposición, ¿no? Como porque si no esto que está acá, entonces al final igual estás dominado por eso que está acá, ¿no? Pero sacándose eso, uno se flexibiliza y esa genuinidad, ¿no? Llega un poco con esa flexibilidad también, como de poder ponerse una ropa, poder sacársela, que no dejas de ser tú, pero sí sabes y estás decidiendo cómo ser, ¿no? En tal o cual contexto también. Como sí. Te permite matizar, pues. Te permite matizar. Ser más... Pero es todo un proceso. Yo creo que en la psicología mucho de eso hay, como de poder ir aceptándote en distintos, no sé, lo pienso sobre todo en diversidades sexuales, por ejemplo. Totalmente. Que es un tema de realmente, ahora mucho menos, ¿cierto? Gracias a que ha ido avanzando mucho la temática, pero antiguamente como el reconocerte homosexual, era todo un tema como a nivel familiar, a nivel después como social, después era todo un tema que ahora ya pasa un poco más, igual implica riesgos, igual implica, me imagino, como incertidumbres, pero es mucho más llevadero y tiene que ver con eso, como de poder mostrarte, como... pero sí, la libertad, bueno, hacia dónde nos ha llevado todos estos temas de este capítulo. Pero ¿sabéis qué interesante eso que decís? Porque yo creo que, claro, ser homosexual hoy, ser homosexual 20 años atrás, y así sucesivamente no es lo mismo, pero hemos llegado a lo que hay hoy para que muchos de nosotros podamos ser más genuinos, básicamente, porque alguien luchó para eso, porque alguien se movió para eso. Entonces, esas libertades. Entonces me hace pensar un poco que el conquistar libertades es parte del proceso humano, cultural, así como macro, pero también personal. Entonces casi que no es deseable que lleguemos acá siendo libres, ¿cachai? Como que hay que llegar restringido para que en ese movimiento ampliemos nuestra libertad y de pasar quizás la de muchos, como que... Entonces... es parte de, quizás, ¿no? Qué bonito igual eso, como lo planteas, como algo más con... no es social, pero es como más abierto también. Que la libertad de uno, como lo hemos... O sea, al menos como yo lo había estado entendiendo todo esto
esta conversación era como un proceso más individual, pero no siempre individual. Muchas veces también uno puede ir consiguiendo libertades como en grupos, en la grupalidad, en lo que te permite el grupo, y hacer un avance quizás, ir como ganando esos espacios de una forma, claro, que quizás de uno... Bueno, hay grandes avatares que han logrado como por sí solos como elevar una lucha, y que después se han ido sumando todo y ahí finalmente se consolida. Pero es lindo verlo también desde ese punto de vista como de la grupalidad, como ir ganando estos espacios. Sí, yo creo que se replica, o sea... Cuando uno, yo creo, está siendo más libre, por lo bajo afecta a tu sistema cercano. Después quizás eso más y así, o lo llevas a lo cultural, a lo social, pero sí, está bonito ese punto para quedarnos en el proceso de la libertad. Eso, querido Rodrigo, ¿con qué te quedas de esta conversación? ¿Con qué nos quedamos? Me quedo más como conectado con mi sensación de querer conquistar libertades, con todo lo que eso significa, con lo difícil que es. Y me quedo con muchas ganas de ir como visibilizando las dificultades. Creo que en eso yo trato de aportar siento que mi parada última desde la psicología, pero también como desde mi voz, por decirlo de alguna forma, que está ahí causándose, es justamente ir ayudando a la libertad, pero desde visibilizando condicionamientos medio inconscientes, miedos que están mal puestos, juicios que están impidiendo libertades, qué sé yo. Entonces siento que también me quedo con esas ganas, de aportar un poquito desde ahí. Buenísimo. Yo me quedo mucho con el tema de la autenticidad y de la grupalidad, como del poder ser más auténticos, del poder ir reconociéndonos e ir aceptando estas zonas y áreas que quizás por no ser validadas en términos familiares o culturales o no están explotadas o no están visibilizadas. Entonces me quedo mucho con eso, del poder permitirnos ser más quien uno es, para desde ahí ir optando como a mayores libertades, o llevando a otras capas como en este proceso. Así que bueno, pues queridos, te agradezco. Muchas gracias por esta conversación. Gracias también a todas y todos ustedes, a Jaime nuevamente, que está allá tras las perillas en Casa Mistral, y les dejo invitado para que puedan ver todos los capítulos que hemos ido grabando, que ya van siendo varios, van sumando. Tenemos otros capítulos aquí también con Rodrigo, donde hablamos de musicoterapia, hemos hablado de Reiki, de sonoterapia, y así muchas conversaciones que van a ir surgiendo muy interesantes como esta. Así que me despido y que estén todas y todos muy bien.